Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia del Arte para Selectividad, tema 7, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a superar el examen de selectividad, aunque también tengo la misión de hacerles disfrutar, de hacerles pasar un buen rato, porque la historia del arte es muy bonita. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios. Este podcast está acompañado de una cuenta en Instagram donde iré subiendo todas las imágenes para que puedas escucharme. Si me estás escuchando desde el móvil, puedas consultar esas imágenes en el mismo móvil. Aunque bueno, no tienes por qué seguirme si no tienes Instagram o no quieres, porque también quiero que veas esas imágenes a través de mis palabras. Otro recordatorio muy importante: si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejaré el enlace en las notas del programa. Bueno, vamos a hablar de la escultura en el románico. Qué tema tan interesante, qué tema tan bonito. Miren, la primera característica que tenemos que decir de la escultura es que tiene una función didáctica. Pensemos lo siguiente: la sociedad en la Edad Media, su mayoría es analfabeta, y la única manera que tiene la Iglesia de mostrar al pueblo lo que dice la Sagrada Escritura es representarlo en la escultura o las pinturas de la Iglesia. De manera que la escultura tiene una función didáctica. Y bueno, la segunda característica pues se deriva de la primera. La mayoría de los temas de la escultura están extraídos de la Biblia. También hay que decir otra cosa muy importante: los que realizan los escultores del románico son completamente desconocidos o casi desconocidos para nosotros. No sabemos quiénes realizaron esas obras de arte. ¿Por qué? Porque ser escultor en esta época era un oficio más. Era como ser artesano, como ser carpintero, como ser obrero. Era un oficio más, no se diferenciaba de otros trabajos. Por eso pues no firmaban su obra. Bueno, la mayoría de las esculturas que nos han llegado hasta hoy se conservan en las portadas de la iglesia y los capiteles. Esos son los espacios donde se representan las esculturas en el románico. Las portadas de las iglesias tienen varias partes, y a ver si eres capaz de entender esto, porque es muy importante y no te lías. Vamos a ver, una portada de una iglesia románica tiene los siguientes elementos. El primer elemento y más importante: el tímpano. El tímpano es esa estructura semicircular que estaba sobre la puerta, y ahí es donde se representa la principal escena. Luego tenemos las arquivoltas, que son esos arcos que rodean el tímpano. Después tenemos el friso. El friso es ese elemento horizontal que está sobre la puerta, que se coloca sobre la puerta. Tenemos las jambas. Las jambas son como columnitas que están a ambos lados de la puerta. Y finalmente tenemos el parteluz, que es pues en mitad de la puerta, una columna que divide la puerta en dos, que está ahí en el centro, donde también suele ir una escultura. Y hay que decir lo siguiente: estas portadas estaban abocinadas. Esto ya lo dije en el tema anterior. Decíamos en el tema anterior que las ventanas de la iglesia del románico estaban abocinadas. Pues lo mismo decimos de las portadas de las iglesias, que están abocinadas. ¿Qué significa esto? Pues miren, el muro de la iglesia del románico era muy grueso. Era un muro muy ancho, porque había que sostener la cubierta, y la única manera de sostener la cubierta era construyendo gruesos muros. ¿Y qué pasa? Pues que para construir una ventana o construir una puerta se hace una sucesión de arcos de medio punto, donde los arcos van una sucesión de arcos de medio punto, pero en la cual cada arco es más pequeño que el anterior. Cada arco es más pequeño que el anterior. Así hablamos de ventanas o portadas abocinadas. Repito, sucesión de arcos de medio punto en las que cada arco es más pequeño que el anterior. Bueno, vamos a ver de las características de la escultura en el románico. Primera característica de la escultura en el románico: la escultura está supeditada a la arquitectura. La escultura se adapta al marco. De ahí que a menudo las esculturas muestran una figura distorsionada. Porque como la escultura se tiene que adaptar al marco, se tiene que adaptar a la arquitectura es lo primero, pues las figuras muchas veces están distorsionadas. Segunda característica muy importante: los relieves al principio son casi planos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de
el crismón flanqueado por leones en la catedral de Jaca. Repito, los relieves al principio son casi planos, pero luego, al final del románico, por ejemplo, tenemos esculturas que casi se despegan de la pared. Tenemos en este ejemplo el Pórtico de la Gloria, en el siglo XII, el Pórtico de la Gloria, en Santiago de Compostela. Otra característica muy importante, las esculturas muestran frontalidad, es decir, están de frente. Hieratismo, ¿qué quiere decir? Esculturas solemnes, serias, estáticas. Muestran la escultura otro rasgo muy importante, son esculturas esquemáticas. Ya decíamos, esto lo hemos explicado en podcasts anteriores, pero lo volvemos a explicar. ¿Qué significa esquematismo? Cuando el artista representa los rasgos esenciales. No se preocupa tanto de la técnica, de la fidelidad, del naturalismo, sino que va a los rasgos esenciales. Hay una jerarquización de las figuras. Es decir, si tenemos muy claro, cuando vemos una escena, en los tímpanos de la iglesia tenemos muy claro quién es el personaje más importante, que suele estar en el centro y es más grande que los demás. Y todos los demás están supeditados al personaje más importante, que suele ser Cristo o la Virgen María. Hay una simetría compositiva, es decir, si hay una escena, hay un centro claro y a ambos lados del centro se repite la misma simetría, se repite la misma composición. Y, muy importante, en los relieves las esculturas tienen el horror vacui. ¿Qué significa horror vacui? Significa cuando todo el relieve está completo de escenas, está relleno de esculturas, y esto también lo encontramos en la pintura. Horror vacui, ¿qué significa? Cuando toda la escena está rellena, no hay un hueco, no hay espacio. Toda la figura está, venga, muchas figuras, ni un espacio libre, eso es el horror vacui. Y hay que decir que las esculturas del románico, esto es interesante, estaban pintadas, estaban policromadas. ¿Qué pasa? Pues que se ha perdido, por desgracia, el color original se ha perdido. Bueno, ¿qué temas se tratan en las esculturas del románico? Pues abunda el tema, por ejemplo, de la llegada del fin del mundo. Abundan también los aspectos simbólicos, por ejemplo, la serpiente representaba el mal, el cordero representaba a Cristo, una piña representaba la resurrección, y, por ejemplo, muy típico, escenas del Apocalipsis. Se representaban escenas del Apocalipsis. Atención, voy a leer un texto del Apocalipsis y quédense, si estás en segundo de bachillerato, por Dios, quédate con este texto, porque es muy probable que te salga. Y si lo entiendes, o sea, vas a ganar un montón de puntos. Mira, voy a leer este texto que está en el Apocalipsis de San Juan. Dice: alrededor del trono había 24 tronos sobre los que estaban sentados 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas de oro en sus cabezas. Y más adelante dice lo siguiente: a los 4 lados del trono había 4 animales llenos de ojos por delante y por detrás. El primero se parecía a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía cara como de hombre y el cuarto parecía un águila volando. ¿Os habéis quedado con la escena? Estamos hablando de un trono rodeado de 24 ancianos y más adelante nos dice que ese trono está rodeado de un león, de un hombre, de un toro y de un águila. Esta escena, que está en el Apocalipsis de San Juan, la vamos a ver repetida infinidad de veces en la iglesia del románico. Luego la vamos a volver a comentar, ¿de acuerdo? Quedaros con esto porque unos minutos más adelante volveré a este tema. ¿Qué más tenemos que decir? Que las escenas, hemos dicho que las escenas representan la visión del Apocalipsis, como la que acabo de leer. En los capiteles tenemos escenas del Antiguo, del Nuevo Testamento. También hay animales fantásticos, figuras antropomorfas, figuras con aspecto monstruoso. ¿Y cuáles son los centros más importantes del románico? En Francia tenemos la iglesia de San Lázaro en Autun, la iglesia de la Magdalena en Vézelay, la portada de Santa Fe de Conques, la portada y claustro de San Pedro de Moissac. Y en España pues tenemos centros muy importantes como puede ser la Catedral de Santiago de Compostela, donde está el Pórtico de la Gloria y la portada de las Platerías, el claustro del monasterio de Silos, San Juan de la Peña en Huesca, la portada de San Vicente de Ávila. Tenemos también San Isidoro, tenemos también la iglesia de San Isidoro de León, la iglesia monástica de Santa María de Ripoll. Esto es muy interesante lo que aparece en la iglesia monástica de Santa María de Ripoll, porque allí la portada no tiene tímpano y está compuesta de frisos horizontales. Y bueno, hemos hablado de la escultura en las portadas y en los relieves, pero también hay cultura exenta. También existe la escultura exenta o en bulto redondo. Y tenemos, principalmente dos temas. Tenemos el Cristo crucificado y la Virgen con el niño. El Cristo crucificado, atención, suele tener 4 clavos, siempre está representado de manera frontal
y sin sufrimiento. Solía tener una túnica con pliegues paralelos, una corona en la cabeza, y a esto le llamamos, esta manera que representa, le llamamos el Maiestas Domini. Luego tenemos la Virgen con el niño, que la Virgen donde está sentada y en las piernas de la Virgen está sentada el niño, y el niño está bendiciendo con una mano. Y lo que llama la atención es que el niño está sentado sobre la madre, pero la Virgen María es casi como un trono del niño Jesús. No hay relación entre la madre que está sosteniendo al niño. Parece que son dos figuras independientes, aunque el niño esté sentado sobre la madre, parece que son dos figuras independientes. Características de la escultura exenta, pues las mismas que hemos dicho antes. Hieratismo, son inexpresivas, esculturas simétricas, esculturas frontales y una cosa interesante, están policromadas. Las esculturas que nos han llegado están policromadas, estaban hechas en madera y estaban representadas y estaban en el interior de los templos. Y como estaban en el interior de los templos, su color sí se han conservado, pero las esculturas que están hechas en las portadas, que daban al exterior, pues han perdido su color. Qué pena, la verdad. Bueno, vamos a comentar la portada de una iglesia y atención, aunque esta portada que yo voy a decir, a lo mejor no la hayas visto en clase, atiende muy bien porque lo que voy a decir para esta iglesia vale para otro montón de iglesias más. Vamos a comentar la portada de la iglesia de San Pedro, que está en Moissac, en la región de Languedoc, Francia, que se construye en 1115. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las arquivoltas y las jambas tienen motivos o decoración vegetal y geométrica. Es decir, toda la importancia de la escena la tenemos en el tímpano. ¿Y qué vemos en el tímpano? Un pantocrátor. ¿Qué es el pantocrátor? Por esto decía que esto lo vas a ver, lo has visto ya y lo vas a seguir viendo, por eso es muy importante que atiendas. ¿Qué es un pantocrátor? Cuando se representa a Cristo en actitud solemne, sentado en un trono y bendiciendo con una mano, y la otra suele tener una Biblia. Esta figura siempre está en el centro, ya sea del ábside, de la cúpula del ábside o de la portada de la iglesia. Bien, y aquí viene otra cosa muy importante. Este Cristo suele estar rodeado de una figura geométrica que llamamos mandorla, que tiene forma de almendra, ¿vale? Espero que haya quedado claro porque, insisto, esto, si no has entendido esto, no puedes aprobar selectividad, ¿vale? Si no lo has entendido, no puedes aprobarlo, no way, ¿vale? Bueno, entonces tenemos ese Cristo, ¿vale? Y atención, ¿qué escena vemos aquí en la portada de San Pedro, en la iglesia de Moissac? ¿Qué escena vemos? Pues la que hemos leído antes del Apocalipsis de San Juan. Antes hemos leído que Cristo en un trono está rodeado de 24 ancianos y al lado de ese Cristo tenemos lo que llamamos el tetramorfo. Una persona, un águila, un león y un toro. Esa es la escena que nos relata el Apocalipsis de San Juan. Pues esa escena se representa en esta portada. Entonces, rodeando a ese pantocrátor tenemos el tetramorfo. Y atención, estas cuatro figuras han sido asociadas a los cuatro evangelistas. Este es otro concepto que si no lo sabes no puedes aprobar selectividad. Vamos a ver, ese toro del que nos habla el Apocalipsis de San Juan representa, atención, al evangelista San Lucas. El águila representa al evangelista San Juan. El ángel representa a San Mateo y el león representa a San Marcos. Esto lo vas a encontrar en casi todas las iglesias del mundo universo. Bueno, no en todas, pero en muchas, ¿vale? Estos tres animales y el ángel representan a los cuatro evangelistas. Le llamamos el tetramorfos, ¿vale? Y esto viene extraído de esa escena del Apocalipsis de San Juan. Y esto es típico en el románico, en el gótico, en el renacimiento, en el barroco, en todas partes, ¿vale? Así que por eso decía que esto es aplicable a todas las iglesias que vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces hemos dicho que tenemos a Cristo en el centro, en mayor tamaño. Antes hemos hablado de la jerarquización, pues aquí esto también se representa. Tenemos a Cristo en el centro, mayor tamaño que los demás, en posición frontal. El resto le está mirando, así que le da todo el protagonismo. ¿Y qué pasa? Que como el resto le está mirando y hemos dicho que la escultura se supedita a la arquitectura, están en una posición incómoda. Otros temas que se representan en esta portada. En el dintel, pues tenemos ruedas de fuego. En la jamba tenemos a la izquierda a Isaías y a la derecha tenemos a San Pedro. En el parteluz tenemos a bestias del Apocalipsis. Y hay la técnica del horror vacui. ¿Qué es el horror vacui? Todo está cubierto, toda la escena está rellena, no hay espacio. No hay espacio en la escena. Todo está lleno de figuras. ¿Y qué pasa? Que ese horror vacui le imprime movimiento a la escena.
Y tenemos que decir que es una escena simétrica, que muestra horizontalidad. Los personajes son inexpresivos. Y bueno, en los laterales tenemos escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vamos a hablar del Pórtico de la Gloria, que lo tenemos en la Catedral de Santiago. Aquí, atención, sí conocemos el artista, que está en el dintel y se llama el Maestro Mateo. Esta es una de las excepciones del románico, ¿vale? Que podemos conocer al artista que representa la escultura. Bueno, pues se realiza en 1188 y lo tenemos en el narte de la iglesia. Tenemos 3 entradas, 3 vanos, y cada entrada, cada vano corresponde a una de las naves de la iglesia. En el centro tenemos, en el parteluz, tenemos a Santiago de Compostela. ¿Y qué escena vemos aquí en el tímpano? Adivina, adivinanza, por lo que hemos dicho antes, la escena del Apocalipsis del Evangelio de San Juan. Tenemos de nuevo a Cristo en majestad, o sea, sentado en su trono. Tenemos el tetramorfos que rodean a Cristo, hemos dicho el águila, el toro, el león, el ángel, y también tenemos a los 24 ancianos de los que nos habla el Apocalipsis de San Juan. En las jambas, pues bueno, a la derecha tenemos a los apóstoles y a la izquierda tenemos a los profetas. ¿Por qué los profetas representan el Antiguo Testamento y los apóstoles al Nuevo Testamento? Y en los laterales tenemos a ángeles con trompetas. ¿Qué hay que decir de esta escena? Bueno, pues que es una escena que muestra grandeza, majestad. O sea, Cristo está como pues, un rey, como un rey. El relieve aquí casi aparece ya en bulto redondo, casi está despegado de la pared. Las estatuas de las jambas son independientes, de hecho. ¿Qué significa todo esto? Que este pórtico es ya un precedente del gótico. Todavía decimos que este pórtico es del románico, pero ya tiene un pie en el gótico. Bueno, vamos a hablar del claustro del monasterio de Silos, que aquí han intervenido 3 maestros distintos. Se construye a finales del 11 y principios del 12, está en Burgos. Y en los capiteles de este claustro tenemos temas bíblicos, animales fantásticos, hay decoración vegetal y en los ángulos del claustro tenemos escenas, pues bueno, que de las más importantes. Tenemos la duda de Santo Tomás, Jesús en Emaús, el descendimiento, entierro y resurrección, la ascensión y Pentecostés, y esas escenas están enmarcadas en un arco de medio punto. El más bello, sin duda alguna, es la duda de Santo Tomás, que está representado, hay 3 niveles y todos los apóstoles están mirando la escena en la que, Santo Tomás está metiendo su mano en la herida de Jesucristo, de la lanza, de la herida que le hizo la lanza. Y como hemos dicho antes, estas figuras tenemos que decir que se adaptan al marco, que el ropaje está adaptado también al cuerpo y que las escenas que se representan en este claustro estaban orientadas a ayudar a los monjes pues, a tener un ambiente de oración y meditación. Bueno, vamos a hablar de la pintura en el románico, y hay que decir que la pintura pues tiene las mismas características que la escultura. La función es religiosa y los 2 motivos principales, los 2 temas principales es Cristo en majestad y la Virgen en majestad. Cuando decimos en majestad nos referimos pues, a un Cristo y a una Virgen como si sentados, como si fuesen reyes, y por eso se les representa siempre en su trono, rodeado de ángeles, rodeados de ancianos, rodeados de apóstoles, y todos casi como rindiéndole pleitesía a Cristo o a la Virgen, que ya digo que están representados como si fuesen reyes. De nuevo, la arquitectura es lo primero, y la técnica que más se usa es el fresco, así que hemos dicho que la pintura se adapta al marco. De nuevo tenemos que decir que hay jerarquización en el espacio y de las figuras. Tenemos muy claro en el románico que es en la escultura y en la pintura cuál es la figura más importante. Se muestra también esquematismo, la ley de la frontalidad, el hieratismo, también vemos el horror vacui, también vemos composiciones simétricas. Los fondos son planos. El trazo es negro. Se usan colores vivos. Y 2 ejemplos muy importantes de la pintura en el románico la tenemos en la iglesia de San Clemente de Taúl y en el Panteón Real de San Isidoro de León. También tenemos que nombrar la pintura sobre las tablas, que se divide en secciones, que se suele colocar delante del altar, y de nuevo, escenas simétricas, frontales, jerárquicas, etc. Vamos a comentar los frescos de San Clemente de Taúl que hoy día se encuentran en el Museo Nacional de Arte de Cataluña,
¿Qué vemos en estos frescos? Pues de nuevo el Pantocrátor, rodeado de su mandorla, que a su vez está rodeado del Tetramorfos, y donde aparecen las letras alfa y omega, que son pues la primera y última letra del alfabeto griego, o sea, lo que es que Cristo significa el comienzo y el fin. Luego tenemos los frescos de San Isidoro, que está realizado en el primer tercio del siglo XII, y que en un principio esos frescos estaban representados en lo que era el nártex. Y en la bóveda principal, ¿qué tenemos? Otra vez el Pantocrátor rodeado del Tetramorfo. En la otra bóveda se representan escenas de la Santa Cena, de la matanza de los inocentes, de la anunciación a los pastores, del Apocalipsis. Y bueno, hay que decir que en algunas escenas el artista intenta crear la ilusión de perspectiva, que para entonces intentar esto siquiera ya era toda una novedad técnica en el románico. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero haberte ayudado, espero que lo hayas entendido, espero incluso, ojalá, haberte hecho disfrutar un poquito de esta maravilla que es la historia del arte. Quiero recordarte que tengo otros proyectos relacionados con la educación. Por ejemplo, si te gusta cómo cuento la historia, puedes pasarte por mi otro podcast que se llama Historia con el móvil. Y si quieres estar al tanto de todo lo que hago, puedes seguirme en mi cuenta principal de Instagram, El Profesor Inquieto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.